Hola chicos, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el tema de metabolismo de los lípidos, es decir, metabolismo de todo lo que nosotros conocemos como las grasas. Entonces, en este proceso o en este video hablaremos sobre lipólisis, lipogénesis, beta oxidación, cetoacidosis y alguno que otro, y síntesis de ácidos grasos, más algunos temas que de pronto se me vayan de la mente. Entonces, empecemos. Primeramente, entonces, tenemos que hablar sobre los lípidos, o más exactamente las lipoproteínas que existen en nuestro organismo. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de lipoproteínas en nuestro organismo que van a tener distinto origen y aparte de distinto origen van a tener distintas funciones. Entonces, el primero que tenemos son los kilomicrones o la QM, se originan en el intestino y su función es transportar la grasa a tejidos exógenos o que proviene de tejidos exógenos del alimento desde el intestino hacia los tejidos periféricos. ¿Qué quieres decir con eso? Va a extraer la grasa que se encuentra en los alimentos que nosotros ingerimos diariamente y va a empezar a agarrarla pues en los intestinos, ya que en los intestinos es donde se realiza esta digestión y absorción de los nutrientes de los alimentos y la va a empezar a llevar o la va a empezar a transportar hacia los tejidos periféricos, quiere decir hacia los distintos tipos de tejidos que hay. ¿Listo? Luego tenemos las VLL o Very Low Density Lipoprotein, lipoproteínas de muy baja densidad que se van a originar tanto en el hígado como en el intestino y van a transportar los triglicéridos, que va a ser una terminología o un término muy importante, van a transportar esos triglicéridos sintetizados en el hígado, o sea, triglicéridos endógenos, a los tejidos periféricos. Estos ya no van a ser absorbidos del alimento, sino que van a ser propiamente sintetizados por el cuerpo, porque sí, el cuerpo también sintetiza lípidos y entre ellos los triglicéridos. Ya veremos ese proceso de síntesis de triglicéridos. Entonces, la principal diferencia es esta, la parte endógena es que viene de nuestro propio cuerpo, la parte exógena quiere decir que viene del exterior, de afuera de nuestro organismo, no es sintetizado por nuestro organismo y claramente la principal o el principal lugar de donde provienen estos triglicéridos pues es de los alimentos que nosotros ingerimos diariamente. Están los IDL, que realmente muy pocas veces se habla de ellos, que se originan en la circulación y en el hígado. Además de eso, no es muy importante, además de eso tenemos las LDL, Low Density Lipoprotein, lipoproteínas de baja densidad, también se originan en la circulación y en el hígado. Cuando hablamos de circulación significa que se originan en distintos capilares o arterias o vasos sanguíneos para generalizar en los vasos sanguíneos de nuestro sistema circulatorio. Entonces, esta es la principal forma de transporte, la lipoproteína de baja densidad, es la principal forma de transporte del colesterol hacia los tejidos. Y por último está la high density lipoprotein, lipoproteína de alta densidad, que va a eliminar el exceso de colesterol de los tejidos y lo devuelven al hígado para que se metabolice o se excrete. Primera clave, importantísima, importantísima tenerla en cuenta. Siempre, siempre la idea es que esta LDL es la que nosotros conocemos como las grasas malas. Bueno, grasas malas para ser más generales. La idea es que esta cifra sea muy bajita, porque esta es la que transporta el colesterol hacia los tejidos y es la que provoca muchas veces, entre otras enfermedades, la arteriosclerosis, que es la disminución de los vasos sanguíneos, muchas veces por acumulación de tejido graso en forma de colesterol
y puede provocar isquemias, infartos, paros cardíacos, necrosis por falta de oxígeno, falta de riego sanguíneo, entre muchas otras cosas más. Y de otro color, para que lo diferencien muy bien, encontramos esta HDL. Y la idea es que esta HDL sea alta. Esta HDL es la que se conoce como las grasas buenas. Esta HDL, perdón, como lo estamos viendo, es la que se encarga de transportar el colesterol que ya de por sí está en los tejidos, en los vasos sanguíneos, en los capilares, en muchos otros lugares, hacia el hígado. ¿Para qué? Para que se metabolice y pueda ser transformado en algo más útil o finalmente sea excretado del cuerpo. Entonces ahí ya encontramos la primera gran diferencia vital entre estos dos. Ya después de haber visto las lipoproteínas, cuál es su origen, cuál es su función, entonces ya empezamos ahora sí a ver lo que son los procesos metabólicos. Entonces el primero es la lipogénesis. Como yo siempre se los he dicho, la idea de todas estas palabras, términos y todo eso es que si usted no lo entiende, usted haga el ejercicio de descomponer la propia palabra y asimismo poder entender de qué es que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de lipo, en este contexto, es de lípido, y cuando hablamos de génesis, hablamos de creación. Entonces, en este caso sería creación o síntesis de los lípidos. ¿Listo? Entonces, tenemos que la lipogénesis se da cuando hay exceso de glucosa en nuestro cuerpo. Ya habíamos hablado que la glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno, pero también se puede empezar a almacenar en forma de algo conocido como ácidos grasos. Y estos ácidos grasos se van a ir a los adipocitos. Un conjunto muy grande de adipocitos empieza a formar lo que conocemos como tejido adiposo, o lo que uno coloquialmente conoce como la grasa del cuerpo. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la forma metabólica o pues la forma más ambigua y general en la que se van a producir o se van a sintetizar estos ácidos grasos. Teniendo en cuenta lo anterior, estos ácidos grasos serán una excelente fuente de energía cuando el organismo se encuentra en estado de inanición, es decir, de que no ha habido alimento alguno durante muchas horas. A esto se le conoce, o a estos ácidos grasos se les conoce como triglicéridos o triacilglicerol, que es exactamente lo mismo. Además, estos triacilgliceroles, que era lo que les decía ahorita, o triglicéridos, también podrán ser utilizados para la síntesis de los fosfolípidos, que como lo vimos hace mucho ya, son vitales para la síntesis de esa capa lipídica de la membrana. Entonces, también esa es otra de las funciones que pueden tener esos ácidos grasos. ¿De qué se forman los triglicéridos? Se forman de 3 ácidos grasos y un glicerol. Entonces, ya aquí tenemos una cosa, un ácido graso, un triglicérido está formado por ácidos grasos, pero un ácido graso no es lo mismo que triglicérido. Entonces, es primera cosa que hay que tener muy en cuenta. Además de eso, es un proceso, esta lipogénesis, es un proceso que se caracteriza también porque existe una mínima división. Es decir, puede tener dos sustratos un poco distintos que al final me llevarán al mismo proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Este proceso puede empezar, digamos, de formas distintas, por así decirlo, es decir, tendrá sustratos distintos, pero su producto a final de cuentas va a ser el mismo, va a ser este ácido graso. Entonces, esta lipogénesis, pues para mejor comprensión, se ha dividido de dos formas. Perdón, no, en dos partes distintas a la misma imagen. Entonces, ahora sí empecé. Nosotros tenemos entonces aquí la glucosa, que como estamos diciendo, esa formación de los ácidos grasos eh, es la acumulación de glucosa. Entonces, cuando la glucosa entra en nuestro cuerpo, empieza a producir lo que ya conocemos como glucólisis, y los invito a volverse a ese tema de glucólisis de antes de que la glucólisis se dividiera en esos dos ejes, que hablábamos de que sean unos pasos, que es uno sola, y luego se divide en dos ejes que pasan al mismo tiempo. Antes de que ocurra esa división, hay un compuesto llamado DHAP
o dihidroxiacetona fosfato. Ese es el que va a iniciar finalmente la lipogénesis. Entonces, ese dihidroxiacetona fosfato se puede convertir en dos cosas distintas. Se puede convertir en un glicerol 3-fosfato o se puede convertir en un fosfato de acidil hidroxiacetona. Claramente todo esto mediado por diferentes tipos de enzimas. ¿Listo? Además de eso, como lo podemos ver, aquí también empieza a intervenir todo lo que ya vimos de transporte de electrones, el NADH o aquí se deshidrogena. Y hay algo muy importante, habíamos hablado que una de las rutas que puede tomar o una de las transformaciones que puede tomar es el glicerol 3-fosfato y se los voy a señalar por aquí. Denme un segundo, por favor. Se los voy a señalar por aquí y nótese muy bien que este glicerol 3-fosfato puede, ¿cómo se los digo? De predecesor a ese glicerol 3-fosfato se pueden encontrar muchas otras cosas más. Se puede encontrar el glicerol y también cuando ese glicerol usa una enzima hepática, eso es muy importante, una enzima hepática quiere decir que es un proceso exclusivo de hígado, se pasa de glicerol a glicerol 3-fosfato. Cuando estamos en los adipocitos, quiere decir en esas células que acumulan esa grasa o esos ácidos grasos, para ser más claros, se puede usar lactato, piruvato y aminoácidos para tener ese glicerol 3-fosfato. ¿A qué quiero llegar con esto? Nótese que hay tres sustratos distintos que me pueden producir ese glicerol 3-fosfato. Entonces tenemos la dihidroxiacetona fosfato, que previene de la glucólisis, el glicerol transformándose por una enzima hepática y el lactato piruvato o los aminoácidos que entran a gluconeogénesis en los adipocitos, proceso que les invito a ver nuevamente, para transformarse en ese glicerol 3-fosfato. ¿Listo? La transformación de dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato ocurre en cualquier célula. La transformación de glicerol a glicerol 3-fosfato ocurre únicamente en hígado. Y la transformación de lactato o piruvato o aminoácidos a glicerol 3-fosfato ocurre en cualquier célula que pueda hacer gluconeogénesis, especialmente o en mucho más cantidad o en mucha mayor ocasión exactamente en los adipocitos, en las células grasas. Ya pasando de ahí, entonces tenemos que el glicerol 3-fosfato o el fosfato de acildihidroxiacetona, cualquiera de los dos, se va a transformar en algo llamado ácido lifosfatídico. ¿Ya? Posterior a eso, ese ácido lisofosfatídico se va a transformar en ácido fosfatídico. Ya pasamos a esta segunda parte. Y aquí nuevamente quiero que noten algo bien interesante, bien llamativo. Noten aquí que este ácido fosfatídico va a ser el que me va a sintetizar los fosfolípidos. ¿Qué quiere decir eso? A partir de ese ácido fosfatídico voy a empezar a crear, voy a empezar a generar esos fosfolípidos que yo necesito para poder realizar mi bicapa lipídica. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta también. Además de eso, si sigo la ruta metabólica, este ácido fosfatídico este ácido fosfatídico se me va a transformar en un diacilglicerol y luego ese diacilglicerol se me va a transformar en un triacilglicerol, que ya ahí tendríamos los tres ácidos grasos. ¿Listo? Con el glicerol ya sintetizado. Entonces, ese es, digamos, sí entiendo y es cierto que es un poco enredado todo este proceso de lipogénesis, pero como todos los procesos, a partir de verlo, de estudiarlo, de masticarlo, de digerirlo, uno lo va entendiendo mucho mejor cada vez más. Entonces, ya hablamos de la síntesis, eso. Ya hemos hablado o ya hablamos de la síntesis de los lípidos, ahora vamos a hablar de la lipólisis. ¿Listo? Entonces, les doy la misma invitación, también a que tomen constantemente agua, de que cuando no entienden un término,
dividan ese mismo término, esa palabra. Entonces tenemos lipo de lípidos, lisis de destrucción. Entonces tenemos la destrucción de los lípidos. Quiere decir cómo se van a empezar a dividir esos lípidos. ¿Cuáles gliceroles? ¿Cuáles lípidos? El triacilglicerol que ya vimos previamente. ¿Para qué? Para tener energía. Entonces, cuando las reservas energéticas del cuerpo descienden, es decir, queda poca energía en el cuerpo, esos almacenamientos de grasa que hay en nuestro organismo se movilizan hacia un proceso metabólico llamado lipólisis. ¿Qué significa? Cuando ya no queda energía en el cuerpo, ¿de dónde sacarla? Y pues obviamente nuestro cuerpo siempre está necesitando energía. Entonces, este mecanismo me ayuda a que esos almacenes de grasa empiecen a brindar energía, a darle energía al organismo. Entonces, esto puede ocurrir de tres formas principalmente: en el ayuno, en el ejercicio vigoroso y como una respuesta al estrés. Por favor, como ya se los he mencionado previamente, no por esto digan hacer ejercicio en ayunas es bueno. Como todo en la vida, tiene sus factores positivos y tiene sus factores negativos. El factor positivo es que pueda que sí entren en este proceso y se les haga más fácil quemar grasa. Y lo malo es que como no van a tener energía y este proceso es un poco más demorado, por ejemplo, el cerebro solamente usa glucosa, así que al cerebro no pueden ir ácidos grasos. Y como en el cuerpo no hay glucosa y este proceso para que un ácido graso se vuelva glucosa es mucho más complejo y un poco más demorado, pues ustedes pueden tener un episodio de síncope, es decir, se desmayan. Además de eso, como el cerebro necesita siempre su glucosa, pero ustedes están haciendo ejercicio, los músculos también piden una demanda de glucosa. Entonces, por favor, no por esto hagan ejercicio en ayunas, se los recomiendo. Siguiendo, entonces tenemos que la epinefrina y la norepinefrina son hormonas que van a activar este proceso, mientras que la insulina es un proceso que la inhibe. Y nuevamente los invito a lo que hablamos en la ocasión anterior, inversamente a la lipogénesis. Si en la lipólisis la insulina me la inhibe, en la lipogénesis la insulina me va a activar esa lipogénesis, al igual que si la epinefrina me activa la lipólisis, me va a inactivar la lipogénesis. Entonces, tanto los ácidos grasos como ese glicerol se van a librar al torrente sanguíneo, vuelvo y les digo, para poder obtener esa energía que hace falta en el cuerpo. Es muy importante entender y siempre comprender que los ácidos grasos se van a unir a algo llamado la albúmina sérica. ¿Qué es eso de albúmina sérica? Esa albúmina sérica es una proteína, es de hecho una de las proteínas de las que hay en mayor cantidad en nuestro organismo. Es una proteína transportadora. ¿Y por qué se unen? Porque como los ácidos grasos son, iba a decir lipofílicos, son hidrófobos, no pueden andar solos en el torrente sanguíneo. Entonces necesitan un transportador que los lleve a esos tejidos. Y ese papel de transportador va a ser tomado por la albúmina sérica. ¿Listo? Además de eso, la mayoría de los ácidos grasos van a ser degradados por un proceso llamado beta-oxidación. ¿Para qué? Para formar acetil-CoA y como ya lo vimos antes, ese acetil-CoA entra en el ácido cítrico o en el ciclo de Krebs. Entonces, quiero que entendamos una cosa. Nosotros tenemos el triacilglicerol o el triglicérido, formado por un glicerol y por 3 ácidos grasos. Entonces, cuando nosotros entramos a esta lipólisis, es que ese glicerol se me separe de esos 3 ácidos grasos y esos 3 ácidos grasos que estaban junticos, también se me empiezan a separar y ya tenga 3 unidos. Para que ese ácido graso sí se me convierta en algo que me dé energía, tiene que pasar otro proceso que también veremos aquí, que se llama beta-oxidación. Entonces, ahora sí pasamos a la lipólisis. Entonces, ocurre una interacción entre hormona receptor. ¿Cuál hormona? La epinefrina o la norepinefrina me activa esa cascada de la lipólisis
Entonces, ¿qué va a pasar? Una molécula llamada adenilato ciclasa se activa. Esa adenilato, vengan acá, esta adenilato ciclasa se activa. Eso me va a activar a la proteína sinasa o quinasa. Además de, y eso lo que me va a activar es esa enzima vital que se llama lipasa de triacilglicerol. ¿Y qué va a hacer esa lipasa de triacilglicerol? Lo que va a coger es que me va a separar cada uno de los ácidos grasos de ese glicerol. Entonces, si el glicerol tenía 3, esa lipasa quita una. Luego vuelve a activar y queda una. Y quedan 2, luego queda una. Y luego quedan los 3 ácidos grasos separados y el glicerol también separado. Todo esto recuerden que ocurre, perdón, todo esto recuerden que ocurre en los adipocitos. Y como lo pueden observar, y aquí se los voy a resaltar muy bien, aquí hay participación de ATP y aquí hay participación de ATP. ¿Listo? ¿Y cuál es la enzima vital? La lipasa de triacilglicerol. Esta de aquí, esta lipasa de triacilglicerol, es la que finalmente, perdón, aquí está mala la gráfica, pasa de inactiva a activa, aquí está mal la gráfica, es la que se va a activar y cuando se activa, empieza a descomponer toda esa parte de los ácidos grasos. Luego, pues cuando ya no hay más ácidos grasos, pues claramente esa enzima se va a desactivar, vuelve totalmente toda la normalidad, hasta que ya pare esa demanda energética que tiene el cuerpo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se conoce como la lipólisis. Entonces, ahora que ya vimos la lipólisis, pasamos a cómo esos ácidos grasos, que ya está cada uno, digámoslo como individualizado, por así decirlo, va a producir energía finalmente. Entonces, vamos a pasar al último no, pero pues en este ciclo de obtener energía de algunos ácidos grasos, de los ácidos grasos, y es el último paso, que es la beta oxidación. Entonces, en este proceso entra el ácido graso y va a salir convertido en acetil-CoA. Y acordémonos que ese acetil-CoA luego me va a entrar a lo que nosotros conocemos como ciclo de los ácidos cítricos o ciclo de Krebs. Y se va a empezar a repetir este proceso hasta que se complete la cadena entera del ácido graso. ¿Cómo así se complete la cadena entera del ácido graso? Ya vamos a ver. Ese ácido graso está formado por unos carbonos. Entonces ya vamos a ver cómo todo eso se empieza a relacionar. Entonces, cada molécula de ácido graso se activará con ATP y con la CoH para terminar formando una molécula de acil-CoA. Ese acil-CoA es impermeable para atravesar la membrana mitocondrial, por lo que usará un transportador conocido como carnitina. Dejará el compuesto como una fusión entre acil y carnitina para atravesar la membrana de la mitocondria. Acordémonos que en la mitocondria es donde se sintetiza toda esa parte de la energía. Y una segunda enzima carnitina libera la primera y dejando el acil-CoA en la matriz para que continúe con el proceso. Ese acil-CoA luego se transforma en acetil-CoA, exactamente, y entra al ciclo de Krebs. Ya vamos a entenderlo mejor con esta gráfica. Entonces, nosotros hablábamos primeramente de que el ácido graso se une con la CoH, ¿verdad? Se une este ácido graso con la CoH, pasa por un transportador conocido como la acil-CoA sintetasa. Y aquí este acil-CoA ya queda como acil-CoA. Entonces tenemos ácido graso más CoH, acil-CoA. Pero este acil-CoA no puede pasar por la membrana. Entonces, ¿qué necesita? Necesita a esta carnitina de aquí. Esta carnitina de acá, perdón. Como dice el Bieber, sorry. Necesita esta carnitina de aquí. ¿Listo? Cuando el acil-CoA se une con esa carnitina,
se convierte en acilcarnitina. ¿Listo? Cuando se convierte en esa acilcarnitina, ya ahí sí pasa la membrana mitocondrial y una segunda carnitina aciltransferasa, que es una enzima, le quita esa carnitina y ya ahí sí queda otra vez solito como acil-CoA. Y ese acil-CoA luego se va a ir a transformarse en acetil-CoA y finalmente entrar al ciclo del ácido cítrico o al ciclo de Krebs para empezar a sintetizar la energía necesaria. ¿Listo? Entonces aquí les dejo la gráfica solita. Perdón, aquí me faltó borrar algo, espérenme. Está así, ahora sí. Aquí les dejo la gráfica solita. Entonces, el ácido graso se une al CoH, queda como así el CoA. Necesita una carnitina para pasar por la matriz mitocondrial. Se convierte en acilcarnitina, pasa a la matriz mitocondrial. Una segunda carnitina aciltransferasa le quita la carnitina, queda como acil-CoA. Y esa acil-CoA finalmente se va a ir a convertirse en acetil-CoA y a entrar al ciclo del ácido cítrico. Alejo, ¿qué pasa con la carnitina? La carnitina simplemente, como lo vemos aquí, se devuelve y queda nuevamente en ese espacio intermembranal. Luego, ¿qué va a pasar entonces con ese acil-CoA? Lo que va a pasar con ese acil-CoA es que, como lo podemos ver en los recuadros negros que están en la parte izquierda, porque pues no hay otra forma en que vean el video, en la parte izquierda, ahí existen una parte que son unos carbonos. Entonces, como lo pueden ver aquí, los cuadros en negro demuestran los dos carbonos que la molécula de acil-CoA perdió. Y si queda con más carbonos, se sigue repitiendo el ciclo hasta que se termine o hasta que quede con un único carbono. ¿Para qué? Para que finalmente se convierta en ese acetil-CoA. Entonces, ¿cómo se transforma el acil-CoA en acetil-CoA? Van a pasar por varios compuestos que, digamos, tienen una mediana importancia. Algo que quiero destacar es que, como les dije, nosotros tenemos que, ¿a qué me refiero? Venga, se los muestro incluso con colorcito para que me entiendan bien. Este es un carbono, el de aquí, este de aquí es un carbono. Vengan con el pulso maraquero a ver si lo saco. Y aquí tenemos otro carbono. Estos dos carbonos, al final de cuentas, se van, perdón, esos carbonos al final de cuentas se van a perder. ¿Cuál va a ser el carbono que va a quedar? Este de acá. ¿Qué pasa si hay más de dos carbonos? Si hay tres carbonos, se pierden los tres carbonos. ¿Qué pasa si hay cuatro? Se pierden. La idea es que con esta conformación, para que pueda transformarse mucho más fácil en la famosa acetil-CoA con ayuda de la CoH. ¿Listo? Otra cosa que me gustaría destacar es que en la parte derecha, como lo ven también encerrado en recuadros de colorcitos, es que aquí es muy importante la aparición de la FADH2 o el succinato y la NADH, que como ya lo vimos son sustratos esenciales cuando hablamos de la cadena de transporte de electrones. ¿Listo? Entonces, esa es la transformación a palabras más y palabras menos del acil-CoA, acetil-CoA, y ya aquí ya este acetil-CoA, como les digo, entraría al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs para empezar todo lo que tiene que ver con la obtención de energía. ¿Cuál es el acetil-CoA? Este aquí. ¿Listo? Entonces, pasamos. Entonces, ya vimos cómo se degradan, es la palabra correcta, se degradan estos ácidos grasos. Ahora bien, esos ácidos grasos, ¿cómo se van a sintetizar? Porque ya vimos que se sintetiza el triacilglicerol, pero no vimos cómo se crean esos ácidos grasos, que es un proceso distinto. Entonces, ahora vamos a ver esa biosíntesis de los ácidos grasos. Entonces, esta síntesis se da en una dieta muy rica en carbohidratos
y no en las dietas que tengan exceso de grasa. Es decir, es irónico, uno diría, pero es que el ácido graso viene de la grasa. No, miso, no viene de la grasa. Realmente viene de una dieta que sea rica en carbohidratos. Una dieta rica en grasa empieza a crear algo más que no son ácidos grasos, sino lípidos puramente, conocidos como colesterol. ¿Listo? Entonces ahí entra la primera gran diferencia. Una dieta rica en grasa me aumenta el colesterol. Una dieta rica, muy rica en carbohidratos, me aumenta los ácidos grasos. Entonces, la glucosa se convierte en piruvato por medio de la glucólisis, que eso ya lo vimos común y corriente. El piruvato pasará a ser acetil-CoA en la mitocondria. El acetil-CoA junto al oxalacetato hará citrato. Todo esto es ciclo de Krebs. El citrato en concentraciones elevadas pasa al citoplasma para volver a convertirse en acetil-CoA y oxalacetato. Esto en amarillo es glucólisis más ciclo de Krebs. No es más, chicos. Entonces, ese acetil-CoA del final será el que se puede utilizar para sintetizar los ácidos grasos. Alejo, ¿cómo así? O sea que cuando se degrada el ácido graso se convierte en acetil-CoA y para crear ácidos grasos se necesita acetil-CoA. Correcto. Exactamente, es eso mismo. Ese es el principio. Se degrada el ácido graso, se termina consiguiendo acetil-CoA. Si hay mucho acetil-CoA, se empieza a sintetizar el ácido graso. Es un círculo vicioso. Los dos siempre van a estar muy relacionados. Entonces, como se puede observar en el proceso, el citrato se forma y luego se convierte en el sustrato que sirvió para crearse. Ciclo de Krebs. Esto se da porque ni el acetil-CoA ni el oxalacetato tienen algún canal para pasar el citoplasma, pero el citrato sí posee uno de estos transportadores. Pero hay una forma mucho más rápida de que ese citrato se convierta en oxalacetato y en acetil-CoA, y es este que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Como lo estamos viendo, perdón, como lo estamos viendo, nosotros estamos en la mitocondria, estamos aquí, vengan, ¿dónde está el coso? Nosotros estamos aquí, primeramente. Entonces está la glucosa, se convierte a piruvato, ese piruvato se convierte en acetil-CoA y oxalacetato, y los dos me van a formar el citrato. Ese citrato, ¿lo que me va a hacer ese citrato? Ese citrato esperen, que es que, ¿dónde está el lápiz? Aquí. Ese citrato lo que me va a hacer es que, me va al citoplasma y entra un proceso para una de dos cosas. Uno, formar otra vez el piruvato y que ese piruvato vuelva a entrar a la mitocondria. O dos, me transforme a acetil-CoA y ese acetil-CoA, como ya hay mucho acetil-CoA, me empieza a sintetizar ácidos grasos. Este primer proceso, bueno, vamos a decir que este es el 1. Este primer proceso es cuando hay exceso de acetil-CoA. Y para cambiar el colorcito, para que me entiendan mejor, este segundo proceso, perdón si no se ve mucho, igual ahorita quito todo esto. Este segundo proceso me sirve cuando hay poca cantidad de energía en el cuerpo. Entonces, ¿qué necesito? Que ese citrato vuelva a convertirse en piruvato o más específicamente en acetil-CoA, pero no para que se me convierta en ácido graso, sino para que me siga dando energía. Entonces, este segundo es lo que nosotros conocemos como ciclo de Krebs, muy, muy, muy resumido. Y el número 1 es el que conocemos como biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, ya sabemos que es el citrato con ayuda del acetil-CoA y del oxalacetato el que me va a formar esa biosíntesis de ácidos grasos. Pero entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo ese acetil-CoA entonces definitivamente me da ácidos grasos? Entonces,
Aquí tenemos la biosíntesis de los ácidos grasos con un par de intervenciones artísticas infiltradas. Gracias. Entonces, ahorita, ¿qué decimos? Ya tenemos ese acetil-CoA, ¿cierto? Mi- Perdón. Mírenlo aquí. Aquí está el acetil-CoA. Está acá. Venga, los diferencio. Este es el acetil-CoA. Entonces, ese acetil-CoA, que es también, véanlo acá, otro acetil-CoA con otras enzimas más unidas a él. Entonces, ese acetil-CoA va a tomar dos rutas distintas. Por un lado se me transforma malonil-CoA y por otro lado se me transforma acetil-ACP. Luego se me pasa el acetil a acetil sintasa y el malonil-CoA a malonil-ACP. Y los dos van a seguir un mismo ciclo, que es el que ya vemos aquí. Entonces, pasa a acetoacetil-ACP, a beta 3 hidroxibutiril, a crotonil, a butiril, a palmitoid y a palmitato. Y ese palmitato es finalmente la forma en la que van a quedar esos ácidos grasos, palmitato o ácido palmitídico. ¿Listo? Entonces, sí son unos nombres bastante raros. Realmente no es que uno diga, uff, van a aparecer todos. No, realmente no me parece que todos aparezcan. Como está la anotación aquí, antes del malonil que veíamos está la molécula de acetil-CoA, que fue la que les diferencié con color rosadito, si no me acuerdo se los puse. Entonces, ya aquí con ese palmitato o ese ácido palmítico ya tenemos finalmente esos ácidos grasos sintetizados. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto? La formación de triglicéridos, la degradación de triglicéridos, la formación de ácidos grasos, la degradación de ácidos grasos. Entonces, un versus. ¿Cuál es la diferencia entre beta oxidación y biosíntesis de ácidos grasos? Pues la gran diferencia es que la una sintetiza ácidos grasos y la otra me los degrada, la grande, pero otras más. La beta oxidación ocurre en las mitocondrias, la biosíntesis en el citoplasma. Para la beta oxidación se necesita la CoASH, para la biosíntesis se necesita la ACP, que la vemos aquí desde un principio. Beta oxidación me va a producir NADH y FADH, que es la de los transportes de cadena de transporte de electrones, y el biosíntesis me va a consumir NADPH. ¿Listo? Que finalmente se va a transformar en NADH. Creo que este es, sí, uno de los últimos temas. Entonces tenemos la cetogénesis. Entonces, cuando existe un exceso de acetil-CoA en nuestro organismo, es decir, ese piruvato que había, ese piruvato se oxidó con ayuda del oxígeno y se convierte en acetil-CoA. Esta exagerada cantidad se convierte en algo llamado acetoacetato, en acetona y en beta hidroxibutirato. ¿Listo? Alejo, pero es que ahorita dijiste que el exceso de acetil-CoA me va a crear ácidos grasos. Sí, muy cierto, pero como todo en la vida, todos los excesos, perdón, todos esos excesos son malos y son egoístas no, perdón, negativos, sorry, negativos. El exceso de acetil-CoA también es uno de ellos. ¿Cómo se da ese exceso de acetil-CoA? Por una poca regulación de la glucólisis. ¿Cuál es uno de los procesos que no me ayuda o cómo no me regulo la glucólisis? Por medio de una enfermedad muy popular llamada diabetes. Entonces esa diabetes me produce una alteración, entre muchísimas otras cosas más, una alteración en esa glucólisis, lo que me lleva a que si la persona además de eso come muchos carbohidratos, pues me produce mucho acetil-CoA, se me sintetizan ácidos grasos, pero sigue y sigue y sigue habiendo acetil-CoA, se me dan estos cuerpos cetónicos o sí, a estos se le llama cuerpos cetónicos. Entonces, la cetosis es una parte de la cetogénesis, de la creación de los cuerpos cetónicos,
que me va a formar acetona a partir de unas altísimas cantidades de acetoacetato. Por eso les digo, este proceso en un organismo normal son muy pocas las veces que ocurre, por no decir que mínimas. Y las pocas veces que ocurre, eso se elimina por orina y no pasa nada. Pero cuando hay alteraciones patológicas en el organismo de la persona, empiezan a sufrir. Se resalta esta cetosis, perdón, porque es un proceso irreversible y porque además de esto, como me produce acetona, ese exceso de acetona me puede provocar un trastorno conocido como cetoacidosis. Les invito a que lo consulten, una de las principales y más grandes complicaciones de la diabetes, todo por problemas con la insulina. Entonces, así rápidamente yéndonos a la gráfica, tenemos el acetil-CoA, se me convierte a cetoacetil, se me convierte a un compuesto imposible de nombrar llamado beta-hidroxibeta-metilglutaril-CoA o HMG-CoA, mejor suena así. Luego me pasa a acetoacetato y ese acetoacetato se me puede convertir en dos cosas. La acetona, que es la que les estoy hablando que me puede producir cetoacidosis, y otro compuesto llamado beta-hidroxibutirato. Por último, ¿para qué me sirven estos cuerpos cetónicos? Estos cuerpos cetónicos, a pesar de que en gran cantidad son tóxicos, también me dan energía. ¿Cómo? Son diversos los tejidos que usan cuerpos cetónicos como fuente de energía. Obviamente, como ya lo hemos hablado, en momentos en que no hemos comido durante muchas horas y se dan estos procesos, es decir, estos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como fuente de energía en músculo cardíaco, en nuestro corazoncito, y en músculo estriado esquelético, es decir, en todos los músculos que nos ayudan a la locomoción del cuerpo, al movimiento del cuerpo. Este proceso también ayuda al ahorro de algunas de las proteínas que son importantes para procesos metabólicos de otro estilo, como lo es la alanina, el ciclo que vimos anteriormente, del ciclo de glucosa-alanina. Este uso de cuerpos cetónicos me impide que esa alanina se tenga que degradar para poder conseguir energía. Por eso les digo, cuando uno hace ejercicio en ayunas, no solo quema grasa, también quema músculo, porque al hacer esto quema músculo. Entonces, este beta hidroxibutirato pasa al acetoacetato, ese acetoacetato pasa al acetoacetil-CoA y luego pasa al acetil-CoA. Si lo pueden notar, es el mismo proceso que vimos ahorita en reversa. Acetil-CoA, acetoacetil, a acetoacetato, a beta hidroxibutirato. Y este beta hidroxibutirato, acetoacetato, acetoacetil-CoA, acetil-CoA. Es el mismo proceso en reversa. ¿Cuál es el que no se revierte? Cuando se forma la acetona. Por eso esa complicación en la diabetes es tan, tan, tan terrible, porque esa acetona no me sirve como energía, me sirve solamente para dañar al cuerpo. Y por eso la gran recomendación de que en las personas diabéticas se deben cuidar muchísimo su dieta, porque como no tienen una regulación o una forma de regular los procesos metabólicos relacionados a los carbohidratos con los que se alimentan, pueden producir en exceso acetil-CoA y pueden producir esta cetogénesis. Bueno, entonces muchachos, no siendo más, ha sido un placer. Hasta aquí termina esta tutoría. Muchísimas gracias por acompañarnos.